Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Acá estamos como siempre acompañándoles en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Hoy hablando de un tema que nos compete a todos y que todos seguramente también lo hemos tocado. ¿Cómo estás tú, Roger? Todo bien, Jocelyn. ¿Por qué dices que es un tema que a todos nos ha tocado? ¿Has escuchado la frase o te has puesto en los zapatos del otro? Bueno, así como esos que dicen, pero ponte en mi lugar. A veces quizás en algunas discusiones ha salido esto, ¿verdad? Seguramente, sobre todo en este tema de las parejas, pero ponte en mi lugar. Yo creo que sí. Y eso trata también del tema de la empatía, ¿no? Esa empatía que tenemos que tener quizás de colocarnos en el lugar de la otra persona para poder entenderlo. Quizás el tema del juicio también, ¿no, Jocelyn? Mira, somos seres sociales, necesitamos obviamente también de alguna u otra forma la mirada del otro. A veces el otro nos refleja un poco de lo que somos o de lo que estamos huyendo. Es decir, hay una relación completamente en todo. Y esa situación que puede estar pasando esa persona puede estar ligada a historias, a un contexto incluso relacionado con el tema de la salud, a una situación, a un conflicto. Todos pasamos por momentos difíciles en distintos momentos de la vida y quizás esa persona no es abierta de repente a contarlo, pero lo refleja de alguna manera y tendemos nosotros a juzgar, ¿no? Entonces ahí surge la frase de colocarse en los zapatos del otro, pero esto pasa desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista cognitivo, es decir, conectar con esos sentimientos por alguna razón, conectar también con eso, pero entendiendo el contexto desde el punto de vista intelectual y es lo que llamamos empatía y que los psicólogos han denominado como tipos de empatía porque depende de varios elementos. Y sin duda, como siempre lo colocamos en la mesa, ¿no? Es el tema también de, por ejemplo, el tema como de las redes sociales magnifica esto. Porque muchas veces vemos alguna situación y es muy fácil estar tirado en tu mueble sin saber la situación en profundidad y hacer un comentario. Y esto hiere mucho, sobre todo hay quienes se toman esto de las plataformas digitales muy a pecho, ¿no? De repente le hacen un comentario o algo y de manera hiriente y resulta y acontece que esa persona está pasando por un proceso, quizás incluso está asistiendo a algún especialista para abordar este tema y juzgamos a priori, ¿no? Entonces también queda la reflexión de las plataformas digitales, además que quienes usan este tema del anonimato para ofender, para criticar y ya lo hemos abordado en otros capítulos, seguramente afecta a muchas personas. Claro, esto también tiene unos límites, ¿no? ¿Hasta qué punto somos empáticos? ¿Hasta qué punto se presentan estas trampas en estos tipos de empatía dependiendo de la situación en la que nos encontremos? Y dónde a veces poner ciertos límites, porque generalmente no siempre nos vamos a colocar en el lugar del otro. Entonces, ¿cómo establecer relaciones con otras personas desde el punto de vista sano, desde la amistad, en el trabajo? Es decir, es un poquito de todo. Y muchas veces, ¿no te ha pasado de repente que sucede una situación y tú dices, berro, pero en ese momento reaccioné de esa forma y en este momento estoy considerando que quizás mi respuesta pudo haber sido otra porque no consideraste las variables de esa situación? Claro, y hay circunstancias, pues, es decir, hay veces que, oye, te noto un poco distante, incluso hasta por este tema, insisto, en las plataformas digitales, por WhatsApp, estás seco, me escribiste o muy... esos estados, que son esos estados. ¿Con quién lo quisiste decir? De repente tomaste una frase por internet que te gustó, lo colocaste en un estado y resulta y eso que acontece que genera alguna situación allí de diferencia con quizás con tu pareja, que es la más cercana, o en un entorno, algún familiar, X o Y. Su comentario, su opinión, pueden hacerlo, ¿verdad, Jocelyn? @aldia.tv8, @RogerVillegasTV, @Jocelyn Correa. Hablamos de empatía, hablamos de sentir con esa persona, conectar con esa persona. Carla nos habla un poquito acerca de este tema, ¿lo vemos? Vamos a verlo. Adelante. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de hay que saber ponerse en los zapatos del otro? A menudo como un reproche a quien critica sin pensar en el esfuerzo, la presión y las circunstancias de otro. Pero va mucho más allá, tiene que ver con esa capacidad tan humana, la empatía. La empatía nos impulsa a ayudarnos,
conecta con el altruismo, ese amor y preocupación genuina por los demás. Se manifiesta en esos favores desinteresados, en esa forma en que sentimos, aunque sea un poquito, el dolor o la alegría de quienes nos rodean. Pero la empatía también es una llave maestra para comunicarnos mejor y para adaptarnos al mundo que compartimos. Valiosísima en el trabajo, en nuestras relaciones y en cada paso que damos. La buena noticia es que la empatía se entrena. Fortalecer la compasión empieza por escuchar la verdad con atención plena lo que el otro nos dice. Practica la escucha activa, intenta parafrasear, reflejar sus emociones, validar lo que sienten. Solo así podremos realmente ponernos en los zapatos del otro. Bueno, ahí escuchábamos e incluso este término, ¿no? Que vale con lo que estoy diciendo, la escucha activa. Muchas veces estamos en un lugar, estamos oyendo, pero no estamos escuchando con atención al otro. Resulta que debemos tomarnos ese tiempo para de verdad escuchar a esa persona, saber lo que nos está comentando y mirarlo a los ojos para saber, en dado caso, si podemos tener alguna interpretación, algún gesto, alguna actitud que quizás no es la que tiene habitualmente y que por ende quizás no está actuando de la misma manera. Mira, y a veces también el tema de la comunicación no verbal, o sea, hacerle entender a esa persona que la estás escuchando. Yo creo que esto que conversábamos incluso esta mañana con respecto a otros temas, hay mucha gente queriendo ser escuchada. Nosotros mismos en algunas oportunidades decimos, wow, yo necesito que alguien me escuche. Siempre buscamos un referente, alguien que nos genere confianza y allí pues soltamos una cantidad de cosas y te das cuenta después, dices como que yo necesitaba ser escuchado. Y que en muchos casos uno no tiene la respuesta a ese problema, uno tiene la solución inmediata quizás, pero escuchaste. Exactamente. Escuchaste y de repente esa persona sintió que esa carga, que era muy pesada, la soltó. Pudo liberarla y Un ya poco. no necesariamente esperaba recibir una respuesta de ti Muy o un bien. consejo de ti o acompañarlo de repente con alguna palabra. Si se da, qué bueno que se dé, ¿no? O si te lo permite, porque a veces también si esa persona te está contando y quizás no es para que tú emitas un juicio o algún valor de esa situación, sino simplemente escuchar y si, bueno, ¿qué quieres que te dé mi opinión? A mí me parece tal cosa, ¿te parece? O sea, también preguntar eso. Hoy nos colocamos en los zapatos del otro. Queremos que participen a través de las redes sociales @aldia.tv8, @RogerVillegasTV, @Jocelyn Correa. Establecemos una pausa en este momento. Pero primero es momento de publicidad. Momento de publicidad. ¿Sabías que el Banco de Venezuela está en TikTok y no solo para subir videos? Aquí vas a encontrar información directa, segura y oficial sobre todo lo que hacemos. Promociones, lanzamientos, contenido educativo y mucho más. Síguenos como BCO de Venezuela Oficial. Y empieza a vivir la experiencia BDV también en digital. Porque en el Banco de Venezuela El mayor valor. eres tú. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Ponte en los zapatos del otro, ponte en mis zapatos, Jocelyn Correa. Es nuestro capítulo Creo de que no hoy. me queda. Mira, ¿te parece que presentamos a nuestro invitado de hoy para conversar sobre este tema? ¿Te parece? Ávidos de escucharlos. Adelante. Así es, en los zapatos del otro. Presentamos a nuestro invitado, Junior Correa, psicólogo, nos acompaña en este podcast. Bienvenido, Junior, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Junior. Primero, exacto, ¿qué te viene a la cabeza cuando decimos esta frase? Hablamos de empatía hace un rato, ¿no? Pero esto tiene muchos elementos, muchas palabras que se relacionan incluso con la empatía. Claro, la empatía comúnmente lo que sabemos es ponerse en el lugar del otro, ¿no? De repente ponerse en los zapatos del otro. Entonces, eso es como que, bueno, me pongo en tu posición y la mía. Entonces, empatía es, me entiendo, me comprendo. Yo primero. Yo me comprendo. Ok. Me comprendo, me entiendo, sé cuáles son mis límites, mis limitaciones y después te entiendo. A tu juicio, ¿por qué es tan importante quizás manejar esto, sobre todo actualmente en el tema de las relaciones humanas? Lo hemos escuchado quizás a partir de algunos años para acá, el tema de la empatía. Okay. ¿Por qué, a tu juicio? Fíjate, si tenemos exceso de empatía, podemos ser muy permisivos. Y si somos permisivos, no podemos ser líderes de nada. Entonces, nosotros somos líderes de nuestra vida y tenemos las limitaciones y delimitaciones. Entonces, yo te comprendo, pero hay normas y reglas.
Ok, está bien, comprendo tu situación. ¿Cómo te puedo ayudar? Te ayudo y tú avanzas. Avanzo yo, avanzas y avanzamos todos. Y además son muchas veces, o muchas las veces en las que de repente, como decíamos hace un rato, no entendemos la situación del otro y en muchos contextos de nuestra vida hacemos juicios, incluso a priori antes de conocer la situación. Están esos límites también, porque, bueno, en estos días me sucedía algo, alguien había asumido un compromiso con respecto a alguna situación particular y ya ha llegado el momento, digamos, final, donde habíamos acordado en que se iba a dar esta situación. No, pero es que no me entiendes, tienes que estar en mi lugar para entender, pero ya va, una cosa es compromiso y otra cosa es que yo pueda entender un poco la situación que estás pasando, ¿no? Pero una cosa no exime de la otra. Mira, la palabra es algo que se empeña Exacto. y es algo muy valioso, Así además, es. sobre todo en estos tiempos. No, y sin duda que, como te decía, el tema de las plataformas digitales también, esto me gustó este comentario que hacía Junior, porque obviamente podemos ser empáticos, pero todo en exceso hace daño. Y en este caso No la hay empatía límites. también. ¿Te parece que para ver esto sobre Aurelín? habla, exacto, de este tema. ¿Qué buscó en las Adelante. redes? Adelante. Hola, vale. Ponerse en los zapatos de otro. Un tema bastante interesante. Pero las apariencias engañan. Tú no conoces cuál fue la escuela de dolor de nadie. Así que antes de hablar, ponte sus zapatos. A veces llegamos, hermanos, muy creídos, juzgando a la gente. Mira cómo viste, mira cómo calza. Eso no pega. Es que esa ropa no combina. Quizás tú tuviste el privilegio de tener sastrería, una mamá costurera, o de tener fama, revistas en tu casa, pero no sabes de qué montaña salió aquel que aprendió a que la ropa no era importante y más importante era un bocado de comida y se le quedó ese chip en la mente y a veces lo que tú ves como un mal gusto a la hora de vestir es simplemente una escuela de dolor que le enseñó que lo más importante era comer y no vestir. Pero fíjense, en otro videito que conseguimos en las redes nos dice que no es posible ponernos en los zapatos de otro. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Ponte en mis zapatos para que veas lo que sentí. Tú sabes que es prácticamente imposible ponernos en los zapatos de los demás, porque cada cabeza es un mundo, porque cada quien se cuenta sus propias historias. Lo que sí es posible es imaginarme lo que la otra persona puede estar sintiendo en estos momentos. Eso sí es posible. Desafortunadamente no medimos el impacto de nuestras palabras y de nuestras acciones. Y tristemente causamos tanto daño o nos causan tanto daño. Por eso siempre es bueno aplicar la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Pero mientras tú reflexionas, si es cierto eso de que no es posible ponerse en los zapatos de otro, o si tú te has puesto en los zapatos de otro, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Bueno, ahí hay varias reflexiones. Hay quienes dicen que no es posible, al menos obviamente tácitamente no exactamente vas a ponerte porque no se puede, ¿no? Pero sí podemos lograr esa empatía en algunos casos. Ok, entonces la muchacha decía, ¿es posible ponerse en los zapatos del otro? ¿Posible? No. Yo creo que no de forma literal. O sea, se Ok. puede entender la situación. Se puede comprender. Alguien, por ejemplo, que vive en resistencia o que ha tenido una vida completamente complicada, no va a tener la misma perspectiva de vida de una persona que ha sido criada bajo el amor, por ejemplo. Por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Tú decías sobre la palabra, ¿no? Yo di mi palabra que voy a asistir a la entrevista y están esperando por mí. Yo no asisto a la entrevista, tengo que tener un argumento demasiado validero, pero no te vas a poner en mis zapatos porque ustedes vinieron y están cumpliendo con el compromiso. Claro. Entonces no te puedes poner en mis zapatos cuando digamos que el respeto forma parte de los valores, no se está poniendo en manifiesto. Te comprendo, pero no me pongo en tus zapatos. Junior, ¿cuándo Claro. podríamos estar frente a un exceso de empatía, a tu juicio? Ok. Un ejemplo o una anécdota. Una anécdota, sí. Una anécdota, bien. Hay una persona que es gerente de tienda. Ajá. Entonces los trabajadores o los colaboradores le dicen, mira, no voy a poder ir el lunes, ni el martes, ni el miércoles porque tengo una situación. Entonces ninguno va. Y el gerente de tienda dice, bueno, yo los cubro a todos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que la tienda está sola, está vacía porque es muy empático con los colaboradores. No va a poder y pues asumir toda la responsabilidad. nadie cumple su función. Entonces eso es exceso de empatía. Claro. Tienes que también ser una persona bien rígida, bien tenaz y bueno, enseñar más bien. Es enseñar. Te enseño a cuáles son las normativas que tenemos aquí
las sabe, yo cumplo las mías, tú cumples las tuyas y ambos nos apoyamos y avanzamos. Esto es una característica con las que todos nacemos, es decir, es posible ser empático. Hay personas que dicen que de repente alguien tiene como una especie de apagón emocional, es decir, que pareciera que no sintiera o no entendiera a los demás y por ende solo le importa, digamos que una opinión bastante individual, o es caracterizado como una persona que es egoísta porque no entiende. O sea, ¿cómo es esto? Todos nacemos con esta capacidad y te invito también a pasarnos un poquito acerca de este tipo de empatías que hay algunos autores dicen que depende además de partes distintas del cerebro, ¿no? ¿Dónde se originan y en qué caso aplican este tipo de empatías, la emocional, la cognitiva? O sea, en qué momento de repente logramos sentir y conectar con la otra persona y en qué momento entendemos la situación, pero obviamente somos ajenos a esa situación. Ok. La pregunta estuvo larga. Estoy procesando y que... Tiene que ser un poco más empático con el Jocelyn, por amor a Cristo. Estoy agarrando toda la... Mira, nacemos con esto, te preguntaba. ¿Cómo es bien, esto? Bien. Ajá, excelente. No nacemos con empatía. Porque los seres humanos nacemos en blanco. Ok. Y todo es un constructo social. Vale. Tú decías por allí, somos seres sociales. Y, en efecto, somos seres biopsicosociales. Entonces, lo que soy yo como adulto es porque me lo enseñó mi familia. O sea, así me lo enseñó mi familia, así me lo enseñó el sitio donde me crié, mi religión, todo. Es un constructo. Entonces, la cognición se transforma en comportamiento. Eso tiene que ver con el sistema de aprendizaje. Ok. Que se convierte en un patrón de conducta. Ajá, soy empático. Sí, crecí en un hogar donde me dieron amor, me enseñaron sobre la tolerancia, sobre el respeto. Allí Ok. voy a ser una persona empática. Si no me enseñaron eso, pues voy a ser una persona muy inflexible y rígida y le voy a exigir a los demás lo que no me dieron a mí. Entonces, nadie da lo que no tiene. Si yo tengo respeto, amor, tolerancia, yo voy a dar eso a las demás personas. Si no lo tengo, pues no lo voy a dar. Y no se puede culpar a la persona. No se puede ser... O sea, somos responsables de nuestras acciones, pero de donde vinimos no tenemos la culpa. Sencillamente, así nos criaron. Sin embargo, nosotros tenemos, digamos que el libre albedrío de cambiar, reestructurar. Hay otro elemento allí que surge cuando hablamos de este tema, lo veíamos allí con Carla, es el tema de la compasión. ¿Es lo mismo? Bien, yo a mis pacientes les hago mucho esa pregunta. ¿Te tienes compasión a ti mismo? Te la hago a ti. ¿Tú te tienes compasión a ti mismo? Primero quisiera que me definieras qué es compasión. Ok, vamos a definir la compasión. La compasión es entendernos. Me entiendo. Yo a veces no me entiendo. No te entiendes, exactamente. No Entonces, soy compasiva. Camila. Exactamente. Entonces, está la autocompasión. Es por eso que yo digo, nadie da lo que no tiene. Si yo no tengo autocompasión conmigo y cuando yo me equivoco, cometo errores, soy muy rígido conmigo y fuerte y tenaz, que muchos somos así, no puedo tener compasión con los demás. Porque ahora yo les pregunto a ustedes, si ustedes trataran a una persona que se equivoca como ustedes se tratan, ¿esa persona los odiara o los amara? Entraríamos en conflicto, seguramente. Tú cuando te equivocas, cuando cometes un gran error, ¿cómo te tratas? Bueno, no puedo Sí, decir sí la soy- palabra en este momento. Ajá, así somos todos. Si soy esto, ajá, si se lo decimos a otra persona, Sí, se ofende, se siente claro, mal. Entonces, totalmente. si no tratamos a las demás personas así, vamos a tratarnos a nosotros bonitos. O sea que aplica eso que escuchábamos hace un rato de tratar como te gustaría Que ser te trataran, tratado, ¿no? exacto. O sea, o dar lo que te gustaría recibir, así pudiese ser, ¿no? Exactamente. Trata como te gustaría que te traten, con respeto, con tolerancia, pero eso se aprende en el hogar. Se aprende en el hogar y bueno, en el constructo social. Sin embargo, nosotros tenemos, digamos que la capacidad de reestructurar. Por eso es que entramos en la reestructuración cognitiva. Yo aprendí de una manera, pero yo decido cambiar, modificar para poder avanzar, pues evolucionar. Y quizás, ¿qué podría afectar en cuanto a la salud mental el no tener empatía o que no sean, o al contrario, que no sean empáticos conmigo, pues en este caso? Por ejemplo? Muy bien. ¿Han oído del cortisol, de la hormona del estrés? Sí. Sí, Entonces, Muy común en estos tiempos. sí, los seres humanos tenemos exceso de cortisol por todas las obligaciones que tenemos. Muy bien. ¿Qué sucede? Que cuando yo no tengo empatía con las personas, cuando soy una persona, digamos que es iracunda, pues el nivel de cortisol se eleva, ya que la rabia es la que se pone en manifiesto. Como la comiquita intensamente, las emociones, ¿verdad? Entonces, cuando yo soy intolerante, ¿qué sucede? Que me da rabia y me da desagrado. Suben los niveles de cortisol y hay afecciones físicas. ¿Como cuáles, por Como por ejemplo? ejemplo, dolores de cabeza, dolores de espalda, mareos, insomnio,
rabia recurrente, sarpullidos inclusive. Hay personas que cuando se molestan se ponen muy rojas, entonces bueno, después se le baja la tensión, muchísimas cosas. O se le sube también. O se le sube también. Entonces, muchas veces sucede que decimos, no puedo dormir, tengo insomnio, tengo una semana. Claro, tienes exceso de cortisol, aparte de los aparatos telefónicos, las emociones mal canalizadas. Y por allí tú hacías un comentario sobre el comportamiento. Sobre los tipos, yo leí algo relacionado con el tema de la psicología, que algunos autores han definido como 3 tipos de empatías, ¿no? Esta que es emocional, que nos permite sentir, o sea, conectarnos. Es decir, yo puedo ver a una persona llorando por una situación en particular y capaz si conecto con ese sentimiento, no por una historia pasada, sino porque conecté con el sentimiento, a lo mejor capaz termino llorando y abrazándola, pero desconozco completamente su situación y no me puedo colocar en sus zapatos porque no es igual, ¿no? No conoce la historia. No conozco esa historia. Está esa cognitiva donde podemos comprender eso. Muy bien. Y está esa que es esa, creo que es esa profunda ganas de ayudar siempre al otro, ¿no? Que hay Como muchas ser, personas también que se exceden en este tema. Ahondar un poquito en esto y qué explicación tiene esto al interno, ¿no? Y cómo se maneja también el hecho de la inteligencia emocional allí, si aplica, si no aplica. No sé si te estoy haciendo varias preguntas al mismo Tranquila que yo tiempo. te las respondo todas. Ella es así. Ajá, entonces, vamos con la empatía, ¿no? La empatía se puede manejar dependiendo de la situación. Por ejemplo, si hay una persona que tiene una situación y llega a ti y está llorando, bueno, si tú quieres, porque no es obligado tampoco, pues, Claro, no es una escucharla. obligación. No es una obligación. Es como que yo tengo que escucharte, no, si no quiero, porque yo tengo un tema emocional, ¿cómo te escucho a ti? No si Tengo vas que por la vida escuchando a todo el conectar. mundo tampoco. ¿no? Tampoco puedes pasarte de la vida, es que déjame ya ¿Cómo hacen los escuchar. psicólogos, por ejemplo? Ya te voy a decir eso. Ok. Entonces, ajá. Es su profesión, pues. Exacto. Está la empatía, ¿verdad? Si tú quieres escuchar a la persona, tú la puedes escuchar. No te vas a poner en sus zapatos, pero sí la vas a entender. Tú sí puedes abrazar a la persona y llorar con ella y las dos lloran o los dos lloran. Pero yo no. Esa empatía no funciona conmigo como psicólogo. Porque ustedes se imaginan que la persona que tengo enfrente tiene una situación y yo me pongo a llorar con la persona. Eso Claro, no Necesitan aplica. otro psicólogo más. otro psicólogo más, o el psiquiatra. Entonces, Exacto. ¿qué sucede? Allí, ese nivel de empatía natural, intrínseca, pues yo la dejo a un lado y me voy a lo científico, a lo más Ok. racional. La corteza prefrontal. Tú mencionabas algo de las emociones por allí, dentro de tanto. Existe el hipotálamo que regula las emociones y la amígdala. Entonces es un proceso orgánico, neuronal, que si la persona no lo controla, porque bueno, siempre tengo ira, siempre estoy llorando, siempre estoy reactivo, si pasa a niveles mayores, entonces no controla tus emociones y tenemos que ir al psiquiatra. Cuando no pasa a mayores, sino que se reconoce con terapias cognitivo-conductual, pues podemos abordar ese manejo de la ira, que seguramente viene de la niñez. Mira, y ya tú lo mencionabas, pero es algo que está en boga. Y este tema de las redes sociales, a tu juicio, ¿qué crees tú? ¿Está haciendo que seamos más empáticos o por el contrario menos empáticos? Porque vemos que esto ha sido quizás un problema, vemos el cyberbullying, otro tipo de situaciones, acoso, en tantas edades, ¿no? Entonces, ¿estamos siendo más empáticos o menos empáticos a través de las redes sociales? ¿Esto se ha incrementado, se ha disminuido? ¿Cómo lo ves tú? Yo me atrevería a decir con mucho respeto y responsabilidad que estamos siendo menos empáticos. Porque, bueno, yo visito mucho las redes sociales por aquello del comportamiento. Creo que ese es mi día a día, estudiar el comportamiento del ser humano. Ok. Y cuando veo cualquier contenido, desde un niño hasta un adulto, con cursos de belleza, educación, todo, yo me voy a los comentarios. Eso es lo primero que yo hago. Ok. Y los comentarios son terribles. Y no es uno, sino muchos. Entonces, pocos son los que muestran apoyo. Entonces, digamos que las redes sociales, como te escondes detrás de una pantalla, pues le permite a la persona, cuando no tiene los valores bien afianzados y no tiene eso, lo que es el respeto, decir lo que le provoca. Entonces, está haciendo algo negativo. Porque las personas quizás frente a un equipo, una pantalla, son capaces de hacer una cosa y quizás de frente no serían capaces de hacerlo o decirlo, por ejemplo? Porque sencillamente... Se desinhiben, o sea. Porque sencillamente una persona cuando piensa algo de ti, no te lo va a decir en tu cara. Se va a dar la vuelta y se lo va a decir a otra persona. ¿Sabes que él hizo eso? No te lo dice en tu cara. Entonces, eso es muy natural del ser humano. No te lo digo a ti, lo comento por allá, lo cuchucheo, pero entonces Pero eso formaría parte como de un antivalor. de un comportamiento y en un antivalor. Sí, exactamente. Sin querer juzgar a nadie, no queremos O juzgar a falta de nadie. inteligencia emocional también. La inteligencia emocional tiene que ver con
la respuesta que das ante las situaciones. Ok. Entonces allí voy. ¿Cómo se maneja la inteligencia emocional? Que fue una de tus preguntas, ¿verdad? Está la corteza prefrontal, perdón, el cerebro reptil, ¿verdad? El reptiliano, que es donde aprendes todo, que está ubicado por esta zona. Allí aprendes todo lo que te enseñaron en el hogar, todo. Allí es tu aprendizaje. Luego vienen las emociones, como la comiquita intensamente. Son naturales, son orgánicas. Luego viene la cognición, el pensamiento. De esta manera yo pienso. Yo lo aprendí así, pero no necesariamente tengo que seguir ese mismo patrón. ¿Qué emoción me da? Rabia, alegría, tolerancia, tristeza. Y finalmente la corteza prefrontal, que es la que nos lleva al raciocinio. Es decir, si yo tengo una situación y actúo con inteligencia emocional, voy a tomar una decisión madura y coherente. Incoherente o inmadura es que armo pataletas, que comienzo a llorar, no soluciono y más bien tienen que ayudarme a mí. Claro, o que me hago, como decimos literal a veces, En un vaso de agua. No, como incluso ahora que tú dices esto, me hace reflexionar de la siguiente forma. Quizás, y esto nos ha pasado a cualquier persona, conseguimos a alguien en la calle quizás que está pidiendo dinero. Y hay quienes dicen, oye, pero ¿por qué eres así? No le diste nada. Y resulta, bueno, pero es que yo no sé si realmente lo que me está contando es cierto. ¿Por qué? Por mi experiencia personal, puede que esta persona esté utilizando quizás estos recursos para otros fines que no son el cual está estableciendo acá. Entonces, hay quienes juzgan a quien da y juzga a quien no da también, ¿no? Ajá. Entonces, en una situación quizás cotidiana, pone de manifiesto esto de la empatía, que quizás puede ser cuestionable o no, según de donde el cristal donde lo mires, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con las decisiones y vamos otra vez al hogar, lo que nos enseñen. Yo siempre he dicho, no es no. Y no tiene matices. O sea, el no es que no bonito, no es no. Es decir, si yo no está en mis capacidades, no te puedo ayudar. Déjame ver qué red busco, pero no te puedo ayudar. La persona que está pidiendo en la calle, si no quiero, no quiero. Si no quiero ayudarlo, no lo ayudo. Si sale de mi corazón, lo hago y listo. Sí, claro, que no sea por un tema también de imposición, de lo Ni que va a de pensar la imposición, sociedad, ni de o lo que- aparentar, ni de porque los demás lo digan. No es no. Y lo importante es hacer las cosas que nosotros nos sintamos bien. ¿Sí? Exactamente. Si te sientes a gusto haciéndolo, hazlo. Pero si el otro no lo hace, tampoco juzgues porque no lo hace, porque no sabes cuál es la razón por la cual no lo está haciendo. Exactamente. Este hecho por el que juzgamos, porque todos en algún momento de la vida lo hacemos, Ujú, o en sí, alguna claro. situación particular, y como yo digo, a veces nos paramos y decimos, wow, creo que cometí un error de repente al ser... A mí me ha pasado muchas veces con muchas personas, porque desconozco ciertas historias, porque desconozco una parte de la historia. Es decir, nos las pasamos en ese... Eso también viene acompañando nuestro sistema de creencias, o sea, es algo que nace, siempre pasa por un juicio, o sea, todos en algún momento emitimos juicios sobre alguna situación en particular. ¿Te ha pasado, por Sí, ejemplo, y has sí, dicho, sí. wow, aquí me he equivocado? Sí. En efecto es el constructo social, así nos enseñaron y eso no va a cambiar. Nadie es santo y todos nos equivocamos. En el día decimos cosas, tenemos acciones y en la noche la almohada es la que nos dice, oye, te pasaste. Cuando un pensamiento quizás te ronda la cabeza y rumiante. dices así como que... Pero eso es si tenemos, digamos, que el concepto bien claro de quiénes somos. ok. ¿Sí? Hay personas que son muy tranquilas, otras que son más extrovertidas y sencillamente las que son introvertidas pues no se expresan. Entonces tienen como eso reprimido. La extrovertida no tienen ningún problema. Pero la almohada es la que nos dice, oye, ¿será que me expreso más? Y si no tenemos las herramientas, las formaciones complementarias. ¿Cómo hacen los psicólogos? Con esto que mencionábamos ¿Cómo hace un hacemos? rato, con esa carga, es decir, obviamente hay un estudio, hay una preparación, así como cualquier oficio, cualquier carrera, cualquier cosa en la que te dediques, pero ¿cómo haces? Porque al final del día tienes que de alguna manera... No sé si Drenar. filtrar, drenar, limpiar, o sea, ¿cómo hacen? Porque Sí, lidian sí. con una serie de situaciones. Exacto. Responde esta y te tengo otra relacionada con esto. Vamos por Y partes. hay gente que es de psicólogo, que no es psicólogo propiamente de oficio, pero hay gente con la que te sientas y esa persona escucha, pero hay que preguntarse también cómo se siente esa persona. ¿Qué orientación te da también? Claro. César, pendiente. Mira, yo les voy a decir algo. Cuando estaba en inicio de carrera, en mis prácticas profesionales, yo tuve un choque porque yo pensaba que tenía que escuchar a todos. O sea, yo apenas me gradué, yo decía, yo los tengo que escuchar a todos, tengo que resolver los problemas, disculpen, de las personas. Entonces, llegaba un momento en donde yo me sentía muy mal, me sentía demasiado colapsado porque yo pensaba que tenía que escucharlos a todos y resolverle las situaciones a todas las personas. O sea, amigos tuyos, familiares. Todo, o sea, y A los de- productores, a los presentadores del día, a todo el mundo. donde yo llegaba, la gente que sabe que soy psicólogo, bueno, cuando estaba recién graduado, me contaban sus cosas y yo decía, no, tienes que escucharlos.
Ajá, ¿qué hasta que pasó? llegó un momento, exacto, no, hasta que llegó un momento, porque yo también tengo mi psicólogo, ¿no? Tengo mi Claro. psicólogo y también tengo un psiquiatra que me orienta, que me orientó justamente. Entonces ya yo comprendo y sé esos límites y yo sé muy bien qué es la empatía. Puedo ser empático con la persona Hasta cierto hasta cierto punto, porque yo cuando estoy en una fiesta, que no sé qué, yo no soy psicólogo, yo soy el que está Pero es que disfrutando. tienes derecho también a distraerte. No, pero las personas a veces piensan como que, mira, Que tú eres estamos psicólogo. psicólogo permanente. Igual, Sí. periodista 24/7. Sí, 27/7, Ya no, va, no, estoy no, siendo no. mamá en este momento. Ajá, entonces me hacías, la pregunta que me hacías tenía que ver con el sistema de creencias. ¿Sí? Muy bien, entonces bueno, básicamente es eso. El comportamiento y la respuesta que nosotros le demos a las personas tiene que ver con lo que nosotros conocemos. Y con eso de juzgar que te mencionaba hace un Ajá, ratico. lo de juzgar. Todos juzgamos. Todos tenemos, digamos que... O esos sea, que momentos. escuchamos pero no jugamos. Eso Esa como es que... mentira. Eso es puro, Esa es puro- mentira. Puro juego, eso es pura tendencia. Pero, tendencia. pero lo maravilloso de la vida, por eso es que es maravilloso vivir e ir cumpliendo más años, es porque uno va aprendiendo. La madurez te enseña a que, oye, yo mejor no digo que de este agua no beberé porque No ya sabe. lo hice. Y Claro. muchas veces nos pasa como que lo que critiqué lo estoy haciendo ahorita. O eres el primero que lanza la piedra. Sí, exactamente, puede ser. Pero cuando le lanzan la piedra a tus familiares o a uno, ahí es donde te pones en el lugar del otro. Yo creo que cada historia y cada situación es completamente diferente Diferente. y hay que entender el contexto de esa situación quizás para emitir un juicio. Y si no le corresponde, pues no lo haga, aunque es difícil. Porque Mira, yo siempre lo hacen. también he dicho, habla con el silencio. Y esto lo aprendí en la formación de reestructuración cognitiva y programación neurolingüística. Y se lo digo a las personas, hablen con el silencio. Si lo que van a decir no es cierto, si no es trascendental, si van a ofender al otro, Mejor hablen no con el lo digan. silencio. Silencio. Es decir, hay momentos donde llega un grupo y están comentando y uno quiere comentar. Es trascendental, va a dañar... No, No lo hago. silencio. Y la persona va a decir, ¿y a ti qué te pasa? ¿Te comió la lengua? ¿A ti los qué te ratones?" parece? No, yo prefiero no opinar al respecto. O no, No o sea, conozco los detalles. Yo he Me dicho lo así, reservo. Oye, no conozco Es los difícil, detalles. Sí, pero sí. eso nos hace ser personas confiables con nosotros mismos. No, me irresponsables, pasó, nos podemos me pasó arrepentir. hace poco. Casualmente estaba en un entorno y me preguntaron sobre un trabajo de algún colega. Y yo le dije, mira, yo prefiero de verdad no opinar porque emitir juicio. no sé el contexto, no sé la situación. Además, aprecio a esa persona y prefiero no emitir ningún juicio. de Entonces te valor. doy un dato. Esta vez vas a hablar con el silencio literalmente. Ok, La persona hizo un comentario y ya tú sabes, no es trascendental, no digas nada. no sumo. Deja que lo Es demás una forma de hablen. comunicarte. de Eso es forma una no respuesta. verbal, No exacto. digas nada. Miren, estamos hoy en los zapatos del otro, ¿no? Viendo además cómo se maneja todo este tema de la empatía, hasta qué punto también podemos ser empáticos, cuáles son esos límites que colocamos y qué situaciones, porque cada situación pues tiene su contexto y tiene su tema. Hay mensajes que están llegando, los vamos a leer a regreso de esta pausa, 2:39 de la tarde. Ya venimos con más de al día. No se despegue. Diariamente nos topamos con historias de vida que se cruzan a cada instante, pero ¿cuándo nos detenemos realmente a considerar el mundo desde la perspectiva del otro? ¿Somos capaces de ponernos en sus zapatos? Hoy salimos a las calles de Caracas para conocer qué significa realmente ponerse en los zapatos del otro. Así que acompáñenme y lo averiguaremos. Bueno, eso se refiere mucho en la humanidad como llamaríamos a la empatía, pues, o sea, colocarnos en los zapatos de las demás personas para entender su pensamientos o su, ¿cómo te diría? Su estado en ese momento, pues. Pensar que puede vivir la otra persona si está pasando en un mal momento, más que todo comprenderla, saber qué, o sea, qué puede sentir, ¿sabes? Y bueno, más que todo eso, pues comprender a la persona, ya sea que esté pasando una situación difícil. Es prácticamente entender lo que está sucediendo. Y bueno, no hacerle presión a esa persona, evitar hacerla sentir mal, ayudarla, apoyarla. Eso es lo que se necesita para ese momento, más que todo.
un apoyo incondicional en cualquier momento. Por lo menos si necesita un favor y puedes hacerlo, ¿por qué no ayudarlo? ¿Me entiendes? Estar, no sé, disponible a la hora que sea si necesita tu ayuda. De hecho, me considero una persona muy empática. Por lo mismo, siempre tengo cuidado de no provocar ciertas emociones negativas en los demás, porque sé que eso me provocaría emociones negativas a mí, tanto como humillar o hacer sentir triste o cosas tipo así. Juzgar también, sí, me han juzgado mucho a mí, soy una persona muy callada, muy introvertida. Me han dicho que soy tonto, que soy muy retraído, que no. Y yo por eso tengo cuidado de no ver a las personas así. Saber que tienen lo suyo, por alguna razón son como son y por lo tanto no podemos juzgar. La empatía no es solo sentir lo que el otro siente, sino también comprender su historia, sus desafíos, sus alegrías. Ejercitar la capacidad de ponernos en los zapatos del otro puede ser el primer paso para construir una comunidad más comprensiva y solidaria. Ahora, ¿estás dispuesto a intentarlo? Siempre hay que estar dispuesto a intentarlo, a intentar comprender al otro, a intentar comprender quizás algunas circunstancias. Bueno, creo que intentarlo no cuesta nada. Jocelyn Correa, teníamos unos mensajes por leer que nos han llegado a través de las redes sociales. Aquí estoy, señor Roger. La Muy bien. señorita Jaudy López escribió a través de @aldia.tv8. Saludos para todos y todas. Es importante tomar en cuenta también que la realidad de las personas no es la misma. Por ello es donde se debe poner en práctica la empatía, tratar de entender y no empeñarse en aceptar lo que no veo, lo que no siento y lo que no vivo. Más bien tratar de acompañar en el momento. Yo creo que es una buena palabra, acompañar Muy ese asertivo, proceso. muy asertivo. ¿Qué dice ese comentario para leer otro que tengo por aquí? muy asertiva. Es comprender y aceptar. Ajá, eso forma parte de la empatía. Me comprendo y te comprendo. Listo, ya. Aceptamos en que te puedo ayudar, de repente acompañándote, haciendo silencio. Porque ser empático tampoco implica darle la razón a esa persona. solución. Correcto. No, exactamente, son cosas totalmente diferentes. Por allí un muchacho decía, bueno, yo estoy 24/7, algo así, como que te ayudo cuando... No. Pero eso es mentira, no siempre va a ser así. Entonces, si te doy la razón, no estoy siendo empático, más bien no estoy siendo asertivo. Pero también hay gente que de repente te dice, no, vale, si tienes un problema, llámame, hermano, que yo estoy contigo. Tú lo llamas y... No parece. No, entonces eso es no cumplir con la palabra, ¿verdad? Claro. Porque entonces yo digo... No ser empático. No, ahí es, no cumples con la palabra. Falta de compromiso. Sí, tal vez. O sencillamente hablaste por hablar. Llámame Por eso a la hora creo que es sea. importante lo que tú mencionabas y con lo que arrancabas esa conversación, partir de uno, o sea, ser honesto con uno mismo y decir hasta qué punto yo estoy dispuesto a apoyar en alguna situación, porque a veces apoyamos a todo el mundo y realmente usted cuando se revisa internamente, usted no tiene la capacidad de apoyar a nadie, usted tiene que revisarse, o sea, es así, hay momentos de momentos. Así es. Por aquí nos dicen lo siguiente. Debemos ser empáticos de forma regular, pero sin exagerar. Hay personas que manipulan y tratan de justificar muchas actitudes con dramas y manipulación. No podemos ponernos en los zapatos de otros. Cada cabeza es un mundo. ¿Tú qué opinas, Alma? Sí, lo que pasa es que la manipulación también tiene que ver con esa parte de la autoestima. Manipulo para lograr lo que yo quiero porque así me acostumbraron. Entonces también está en uno, según el sistema de creencia y lo que uno decide hacer. Oye, mira, si me dejó manipular, uno se da cuenta cuando lo quiere manipular. Si me dejó manipular, ¿a dónde voy a llegar? O sea, dame algunos datos para yo poder saber si he estado en una situación en que me han manipulado, por ejemplo. Una persona, vamos a hablar de la pareja, ¿será? Bueno. De la pareja, vamos a hablar de la pareja. Puede ser un buen ejemplo. Dame tu teléfono para ver con qué has chateado y eso. Eso no. Si no, bueno, no sé, me pongo triste. No. No me amas. No me amas. Si tú no me amas, si no me das el teléfono, no me amas. No. Si no me llevas a comer para tal sitio el viernes, Sushi, que tú no puedes, tú no me amas. Si no me abrazas, tú no me amas. Ya va, espérate un momentico, estoy ocupado. No, pero ponte en mi lugar, es que yo necesito comer sushi. Yo necesito que tú me ames y como muestra me lleves al restaurante el viernes. Pero es que no puedo, tengo que trabajar. Pero tienes que hacerlo, entonces esa es manipulación. Y entonces viene acompañada de la frase, pero ponte en mi lugar. Ponte en mi lugar, exactamente. Y uno le dice, no me voy a poner en tu lugar. ¿Qué piensa Otro yo? día. Entonces ahí llevamos a los acuerdos.
Ajá, tú lo has hecho. vale, ¿Qué estás viendo en Tú lo ese has espejo? hecho. No. Tú lo has hecho. Bueno, pero hay manipulaciones en muchos sentidos, demasiadas. Hay personas que dicen, bueno, acompáñame, anda, acompáñame, que me pongo nervioso si cruzo la calle. No, mira, ya va, tú eres una persona adulta. Si te pones nervioso, ve cómo lo haces, pero yo estoy ocupado, yo no puedo acompañarte ahorita. Ah, entonces no te hablo. Entonces no me hables, pero estoy ocupado. Y listo, ya, no pasa nada. Así De todos uno- modos, están los psicólogos, ustedes le dicen, yo conozco un psicólogo buenísimo que se llama Junior Correa que les puede enseñar de eso. Y en tus Oye, redes mira, vale, yo sociales, tengo una recomendación que darte. aprovecha el momento para tus redes Ajá. sociales. Mis Junior. redes sociales, @soy psicoconducta. Ok. Y mi número telefónico es 0424-153-6453. Mira, Junior, ¿qué tan recurrente es este tema de no entender al otro? O sea, de no colocarse en los zapatos del otro. Esto que mencionas, digamos, en la relación de pareja es a veces muy común. De repente hay una persona que es extremadamente ocupada, o sea, que se dedica muchísimo a trabajar. De repente la otra persona tiene tiempo de ocio, no puede entender que los tiempos de esta persona a veces son limitados y no puede entender que esta persona responda en el tiempo en el que tú estás esperando que te respondan. O sea, ¿qué tan recurrente es este tema de la empatía, por ejemplo, cuando la En la gente pareja. asiste a consulta? Yo creo que también tiene que ver con los apegos y allí vamos como que abrimos como que otra vertiente. Este tema está muy interesante porque abarca varios. Están los tipos de apegos, Ok. ¿verdad? Entonces, está el apego ansioso, que es aquel que te tengo que tener cerca. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti, me tienes que tomar en cuenta, porque si no me da demasiada ansiedad y comienzo a llorar y todo eso. Y está el apego evitativo, que te evito porque el contacto físico no me hace sentir agradado. Entonces, Ok. y está también la responsabilidad afectiva. Entonces sucede que si yo tengo apego evitativo, que más bien trato de mantenerme alejado y no tengo responsabilidad afectiva, se podrá imaginar esa persona con apego ansioso. Vamos a hablar un poquito de la responsabilidad afectiva, Ajá. que lo he visto mucho también en las redes sociales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ser responsables afectivamente? Ok, vamos igual con lo de la empatía. Con lo de la empatía, o sea, me comprendo, sé cuál es mi límite y te comprendo a ti. Responsabilidad afectiva es respetar las diferencias y respetar la ideología, la cognición, la creencia de la otra persona. Y ser muy honestos, además, con lo que queremos y lo que estamos esperando también de la otra Por persona. supuesto, ¿no? porque fíjense ustedes, por ejemplo, otro ejemplo de responsabilidad afectiva. Somos pareja y tengo una situación, pero es que a mí eso no me conmueve y a ti sí. Y yo te digo, bueno, no sé, yo no te comprendo, mejor te dejo sola, pasa tu proceso sola que yo vengo Se más te va a tarde. pasar, en algún Eso momento te va a se pasar, deja el eso drama. no es nada. Eso no es responsabilidad afectiva, está bien, yo no te comprendo porque de repente no comprendo porque tú te pones Pero te así. puedo acompañar. Te acompaño y hago silencio. Y cuando viene quizás en este tema de la empatía, cuando se te acerca alguien quizás buscando esa empatía, pero tú sabes que honestamente no debes ser empático con esa circunstancia o con esa situación porque no está bien. ¿Cómo manejar esa situación? Haces acto de presencia y hablas con el silencio. Ya. O a menos que la persona te pida quizás su opinión. Si la persona dice, dame un consejo, bueno, lo interesante de los consejos es que los consejos lo da quien sea. Cualquiera te da un consejo, pero la recomendación... O un buen el consejo no te lo da todo el mundo tampoco. Pero No. es que depende de Es qué que, es lo que es que las sí. recomendaciones las damos los profesionales. Una Ok. recomendación basada en la ciencia del comportamiento y la conducta. Y el consejo te lo da quien sea. Ay, pero tú deberías hacer A esto. través del conocimiento empírico. Exactamente, O de su la vida. experiencia. De la vida. Exacto. Entonces ya uno evalúa. ¿Qué prefieren ustedes, un consejo o una recomendación? Oye, yo prefiero una recomendación porque realmente los consejos no siempre los cumplo, entonces prefiero la recomendación y ahí evalúo. Bueno, yo en particular yo trato de pedir algún consejo, alguna recomendación. Quizás de repente si es al periodismo, a un periodista. Claro, un Si- referente. Eso es recomendación. Exacto. Zapatero a su zapato. Entonces, O sea, soy más de recomendaciones. Entonces, Exacto, exactamente. Un periodista te va a dar a ti recomendaciones. de periodismo. De periodismo, Claro, porque exactamente. está hablando Ahora del otra persona te va a dar un consejo de lo que no sabe. Exactamente. Un Según- trato. Exacto. Entonces, bueno, O según su experiencia, que es Según su completamente experiencia. distinta a la tuya. Bueno, para cosas de psicólogo, te llamaré Junior por Correa. favor, claro que sí. Bueno, esperamos que ustedes se hayan quedado con esa reflexión. ¿Se puede uno colocar en los zapatos de otra persona? ¿Bajo qué circunstancias? Donde además se genera esa empatía y qué elementos acompañan también esa empatía. Es decir, revisar un poquito cómo estamos a lo interno, lo que siempre decimos.
En estos últimos años se ha colocado sobre la mesa de forma muy sensible también el tema de cuidarnos, ¿no? Porque si nos cuidamos podemos de repente prestar apoyo y cuidar a otras personas. Si no entendemos en qué estamos nosotros y qué conflicto estamos presentando nosotros, no podemos darle ni consejos ni recomendaciones absolutamente a nadie. Entonces que sea como una relación de cómo te vas sintiendo también en ciertos momentos y en qué momentos de repente no puedes ser empático porque sencillamente no está la situación dada. Y el otro elemento que yo lo mencionaba ya al principio es el tema de juzgar. No juzgue, señores, que usted al final está viendo apenas un poquito de ese gran iceberg que quizás es esa situación y tendemos a juzgar a priori. Juzgamos en el trabajo, juzgamos en la comunidad, claro, en la pareja. Pregunte, en tal caso si le toca preguntar. Si no tiene nada que ver con su vida, no tiene nada que ver con usted, no pregunte y siga su camino y ocúpese de lo que tiene que ocuparse. Por ejemplo, sintonizar al día de 2 a 3 de la tarde. Agradecemos a Junior Correa. Junior, repite tu red social, tu cuenta. En Instagram, @soy psicoconducta, teléfono 0424-153-6453. ¿Y tu mensaje rapidito? Mi mensaje, bueno, entendamos al otro y seamos responsables efectivamente, porque bueno, el conocimiento nunca está de más y en materia de salud mental, mucho mejor. Bueno, esperemos que haya sido de su agrado este espacio, lo hacemos con mucho cariño. Este servidor Roger Villegas y Jocelyn Correa. También les pedimos a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad mañana. ¿Te parece? De 2 a 3 de la tarde en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Cuídense mucho. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.